Bueno, ya con la clase somos poquitos, siempre pasa lo mismo cuando hay época de parciales, así que igualmente las clases las sigo grabando, estoy ya como un mes demorada con las clases, pero las tengo grabadas, así que antes de que volvamos al segundo módulo ya me regularizo con eso. Y hoy vamos a arrancar con la primera clase de lo que yo le llamo temas de interés general, porque no son temas que van a estar directamente dados en la materia, aunque sí la clase de mañana sí vamos a hablar de un tema que es pertinente al trabajo integrador. Después me mandar un mail para que la gente que por ahí rinde y eso esté atenta para ver la clase grabada. Porque mañana vamos a estar viendo, le vamos a dar hoy, hice un cambio, ahora les voy a contar en el diagrama, le vamos a ver hoy, pero bueno, quedó para mañana por un tema logístico. Todo lo que es cálculo para paneles solares y cuestiones más de diseño de ingeniería que por ahí sirven para el trabajo integrador. Pero hoy vamos a ver consideraciones en el diseño de órbitas terrestres. Este es un cambio en el cronograma. Hoy vamos a ver esto. Mañana vemos introducción a los sistemas espaciales. La semana que viene hacemos el taller de Shima. Y la próxima hacemos la de basura espacial y la de consideraciones para análisis de emisiones interplanetarias o para ciencias planetarias, que ahí vamos a ver un poco trayectorias interplanetarias y también un poco de esto, pero aplicado para otro tipo de emisiones que no son en órbitas terrestres. Hoy lo que vamos a ver es la definición de la emisión de vuelta, porque ya lo habíamos visto, pero lo vamos a ver una vez más. Y una introducción a lo que son las consideraciones en el diseño de órbitas terrestres. Algo que yo acá no puse, pero pensé que en la próxima sí. A ver. No lo puse, pero es importante que tengan en cuenta que yo le doy un especial énfasis a lo que es observación terrestre. O sea, misiones del estilo SAOCOM, del estilo Sabia-Mar, del estilo SAC-D, Aquarius, todas argentinas, pero también tipo Satellogic, tipo PlanetHubs, todas aquellas Aquaterra, todas aquellas que miran hacia la Tierra. Aquellas que no miran hacia la Tierra van a tener otro tipo de consideraciones que no me voy a poner a verlas porque suelen ser muy específicas. Por ejemplo, telescopios espaciales o, no sé, coronógrafos y todo ese tipo de misiones que ya son mucho más específicas que una misión de observación de la Tierra que por ahí tiene como objetivo tomar imágenes. Bueno, voy a arrancar con lo que es el análisis de emisión. Esto ya lo habíamos visto, pero está bueno repasarlo porque lo vimos en la primera clase. ¿Qué es el análisis de emisión? Porque esto lo vamos a estar hablando en las próximas clases mucho. Es el análisis de las órbitas satelitales con el fin de determinar la forma más eficaz o eficiente de cumplir con los objetivos de una misión. Es decir, esto lo vamos a ver como conclusión. No hay una órbita mejor que la otra necesariamente, sino que hay misiones que van a requerir una órbita y misiones que van a requerir otra, o órbitas que se van a adaptar mejor a una misión que a otra. Es decir, no solamente tenemos que tener en cuenta la mecánica orbital, sino también qué misión va a hacer nuestro satélite o la nave. Hay que tener en cuenta que antes de hacer el análisis de emisión, un equipo científico que puede tener ingenieros, hay muchos ingenieros que se dedican a la parte científica de las misiones espaciales, va a estar estudiando estos tipos de requerimientos, que son los científicos, que queremos observar con qué precisión, por qué, cómo, cuándo, dónde. Es decir, queremos tomar, por ejemplo, no sé, imágenes del océano, sí, pero ¿por qué? ¿Con qué resolución? ¿Con qué? Bueno, todo esto va a tener influencia en el diseño de nuestra misión. Requerimientos de performance, fuertemente de la mano con los requerimientos científicos. Acá, este performance no es el mismo que ven en el título de la materia, que es trayectorias, órbitas, trayectorias y performance, no es el mismo. Este performance se refiere a la performance en requerimientos científicos. Es decir, no solamente qué tiene que hacer y
dónde y cuándo, sino cómo, con qué precisión, lo que yo decía recién, ¿no? Y por último, requerimientos de misión, que tiene más que ver, fíjense, estos están todos ultra relacionados entre sí, a veces hasta son difíciles de separar. Los requerimientos de misión tienen más que ver con cuestiones más operativas de la misión. Por ejemplo, qué vida útil, en qué periodo de tiempo queremos que opere. Por ejemplo, queremos que opere durante el verano del hemisferio sur, porque se pasa un fenómeno particular. Bueno, durante el máximo solar, no sé. Esos son requerimientos de misión. Y todos estos van a ser inputs para nosotros. Van a ser cosas que nosotros ya conocemos de antemano. Y con estos datos podemos empezar a estudiar distintas órbitas que a su vez también van a tener sus desafíos. Por ejemplo, si nosotros como requerimiento científico tenemos que queremos obtener imágenes de Argentina, nuestra órbita tiene que pasar por arriba de Argentina. Entonces no podemos tener, por ejemplo, una órbita ecuatorial, porque la órbita ecuatorial no pasa por encima de Argentina. Y ese tipo de cosas son las que van a empezar a definir las órbitas que podemos usar. Ahora, ¿qué consideraciones vamos a tener para la elección de una órbita? Tenemos 4 cuestiones importantes. Primero que nada, los requerimientos del instrumental o la carga útil. Acá ustedes van a ver que se habla mucho de carga útil. Carga útil es una forma genérica de llamar a lo que cualquier cosa que haga que el satélite tenga un objetivo. No hace falta que sea una cámara, no hace falta que sea un instrumento científico. Por ejemplo, en el satélite universitario, el USAF-1, nuestra carga útil es un receptor GPS. No es un instrumento científico, pero es lo que queremos probar. Entonces, los requerimientos del instrumento o la carga útil, que es lo que nosotros queremos proteger y lo que nosotros queremos que funcione bien, van a estar dados por los requerimientos científicos o de performance. Es decir, es lo que vimos en la diapositiva pasada. Estos son los que van a desprender los requerimientos del instrumento o la carga útil. Después tenemos requerimientos operacionales, dados por las capacidades del satélite, o los requerimientos de misión. Es decir, por ejemplo, que queremos pasar durante cierto tiempo por arriba de Argentina, queremos estar por arriba de Argentina 3 horas al día. Bueno, es un requerimiento operacional. O de misión, depende de cómo lo planteemos. Tercero, mantenimiento orbital. ¿Cuánto esfuerzo queremos poner en mantener esa órbita? Acá hay que tener en cuenta el efecto de las perturbaciones orbitales y la capacidad para maniobras de evasión de basura espacial. Por ejemplo, me contaban durante el lanzamiento de SAOCOM 1B que el SAOCOM 1A, la mayor parte del combustible que había gastado, que ya había gastado en ese momento, era por evasión de basura. No era por mantenimiento de la órbita ni nada. Era para esquivar pedazos de cosas que iban volando por el espacio, que ya lo veremos en la clase de basura espacial. Y por último, ¿qué lanzadores y lugares de lanzamiento disponibles? Porque nosotros podemos tener toda la creatividad posible, pero después tenemos que llegar a esa órbita. Entonces tenemos las restricciones de la base de lanzamiento y la capacidad de performance de los lanzadores disponibles. Por eso es que Starship está generando tanto revuelo, porque Starship nos vuelve a poner a disposición un cohete grande, con espacio. No es tanto la carga útil que pueda levantar en peso, es más bien en tamaño. Tenemos un diámetro de 9 metros, me parece, si no me equivoco, que imagínense los telescopios que nos permitiría hacer. Hubble tiene un espejo de 4 metros de diámetro. Imagínense un espejo de 9 metros de diámetro. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta en la capacidad o performance de los lanzadores disponibles. No podemos lanzar cualquier cosa. Bueno, en todo esto, hoy vamos a hablar de esos dos. Vamos a hablar de los primeros dos, porque mantenimiento orbital, ya más o menos estuvimos hablando en lo que es cuestiones de perturbaciones orbitales. Lanzadores y lanzamientos disponibles, es un tema que ya también venimos hablando bastante, con los lanzadores, las bases de lanzamiento, y que vamos a volver a hablar hacia el final de la materia con todo lo que es dinámica de lanzamiento. Pero estos dos, si no los tocamos en esta clase, no los vemos nunca más, porque no nos interesa esa parte. O sea, no nos interesa en cuanto a la mecánica orbital. Esto nos interesa para el diseño de una misión.
de seguir, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya quedado claro? ¿No? ¿Estamos? Seguimos. Algunos ejemplos de requerimientos científicos u operacionales, cualquiera de los dos que habíamos visto antes, son los siguientes. Cobertura o ancho de barrido, no se preocupen por entenderlos todos porque vamos a estar viendo uno por uno. Cobertura o ancho de barrido que está influenciado en la órbita por el tamaño de la órbita, el semieje mayor, la excentricidad y la inclinación. La resolución espacial, y fíjense que yo acá para cada uno le pongo el parámetro de requerimiento con el parámetro de la órbita que lo afecta. Ahora vamos a ver cómo afecta a cada uno. Entonces, resolución espacial, tiempo de revisita, horario de pasada, la duración de la pasada. Ahora voy a hablar, pero lo comento rápidamente, que pasada yo me refiero a el tramo del satélite que pasa por encima de nuestros satélites. Eso es la pasada. Horario de pasada, duración de la pasada, la sensibilidad del instrumento ante la radiación, requerimientos térmicos y la capacidad de mantenimiento orbital que tengamos. O sea, fíjense, acá tenemos un par de cuestiones interesantes. Cobertura ancho de barrido y resolución espacial nos va a decir qué es lo que puede ver nuestro satélite. Por eso es que yo les digo que esto hace especial énfasis en observación de la Tierra. Tiempo de revisita y horario de pasada tiene que ver con los tiempos de la órbita. La duración de la pasada también tiene que ver con los tiempos, pero por ahí es un poco más intrínseco de la órbita. Y el resto son requerimientos ambientales. Son requerimientos que tienen que ver con cuál es nuestro ambiente espacial, la sensibilidad ante la radiación, requerimientos térmicos y la capacidad de mantenimiento por las perturbaciones. ¿Alguna duda con esto? Antes de seguir, igual puedes seguir explicando. Bien, seguimos con el primero. Ahora voy a entrar uno por uno a esa lista de requerimientos para mostrarles qué es cada uno y cómo los parámetros orbitales pueden afectarlo y por eso es que los podemos diseñar. Bueno, la cobertura es el área al que el satélite puede acceder en algún momento de su misión. Es decir, fíjense, acá esta, si no me equivoco, es la órbita de la Estación Espacial Internacional. Ya hace como 2 años que no está diapositiva, ya me olvidé. Pero si no me equivoco es la Estación Espacial Internacional por la inclinación que tiene. Y fíjense que con el paso del tiempo, por las perturbaciones, por cómo gira la Tierra y todo eso, cubre toda la Tierra desde 51 grados norte hasta 51 grados sur. Recuerden que los grados acá no son lineales en el sentido de que acá es como que uno acá tiene 0, 10, así, y acá es como que siempre aparentan estar como más juntitos. Bien, 51 grados norte, 51 grados sur es nuestra cobertura. Es decir, es el área que el satélite puede ver de forma directa. Ahora vamos a ver qué pasa con el ancho de barrido, porque esto lo podemos hacer un poquito de trampa y extenderlo un poquito más arriba y un poquito más abajo, agrandándole el campo de visión al satélite. Porque el satélite no es que tiene mira para abajo nomás. Pero suponiendo que solo mirase para abajo, ese es el área que puede cubrir. En función de la inclinación, 100%, este tope máximo y el tope mínimo lo da la inclinación. Si acá la inclinación fuera 10, tendríamos un pedacito así de chiquito. Si esto es 90, tenemos toda la superficie de la Tierra. Entonces la inclinación nos dice a qué latitud equivalente va a llegar a pisar el satélite. De vuelta, la pisada es esto rojo que vemos, esa es la pisada del satélite. Cuanto mayor inclinación, mayor cobertura. Bueno, la inclinación también nos da algunas desventajas. Pero cuanto mayor, mayor cobertura. También la altitud de la órbita local, a ver, acá es como que me estoy haciendo un poco de lío con el ancho de barrido, pero dame un segundo. La altitud de la órbita local, básicamente, nos permite, supongamos, hacer una órbita excéntrica. Entonces esto ya no es tan parejo. Esto ya no va a seguir el mismo patrón y podemos concentrar nuestra cobertura en un solo lugar. Pero ahí ya es un poquito más complejo y
modificando el semieje mayor y la excentricidad. Ahora cuando veamos el ancho de barrido va a quedar más claro. Y este es otro motivo por el cual las misiones de observación de la Tierra prefieren órbitas cuasipolares, porque tenemos mucha más cobertura. ¿Alguna duda con la cobertura? Vamos a pasar al siguiente, que es el ancho de barrido, que es el ángulo básicamente al que puede ver el satélite. Acá lo vemos. Fíjense que cuando el satélite pasa por abajo, por encima de la Tierra en algún punto, no es que simplemente ve hacia abajo, sino que tiene un ancho donde puede visualizar. En general, estos anchos de barrido suelen ser más angostos que largos, o sea, más largos que anchos, más largos que anchos, porque uno va a preferir tener mucha visión en este sentido y no tanto en la dirección de movimiento, porque entonces en la dirección de movimiento como que vamos sacando fotito, y armamos una composición. Mientras tanto, en la parte horizontal es más difícil hacer que el satélite haga un vaivén. Se puede, pero es más difícil. Entonces van a ver, acá me olvidé de borrar el pizarrón, van a ver que es muy normal que los satélites, más que nada los Aqua y Terra, por ejemplo, Aqua y Terra son un conjunto de satélites de la NASA, son dos de una constelación, que son de los más importantes, tienen como 20 años, y son de los más importantes, ya no tienen pregunta, en lo que es observación de la Tierra, y tienen un ancho de barrido de nada más y nada menos que 2.500 kilómetros. O sea, en cada pasada ellos pueden ver 2.500 kilómetros de ancho. O sea que ahora cuando veamos la revisita, vamos a ver que tienen una revisita muy chica, porque claro, tienen tanta pasada que pasan por encima del mismo lugar súper rápido. Porque claro, también una va a pasar acá y otra allá. Bueno, van a ver que es muy normal tener pisadas así, si esta es la dirección de movimiento del satélite. Entonces, acá por ahí tenemos, no sé, 100, 200, 1000, 2000 kilómetros. Acá vamos a ponerle en el orden de 100 o 1000 kilómetros. Vamos a poner así. 100 a 1000 kilómetros, y este es en el orden de 1 a 100 metros. Está bien, hay más grandes, puede ser 1 kilómetro, puede ser 10 kilómetros, pueden ser hasta 10 kilómetros. Lo que pasa es que depende muchísimo de la misión, pero sí quiero que lo tengan en cuenta si llegan a ver alguna misión que tiene 2000 kilómetros de ancho de barrido y de repente tiene 10 kilómetros así. No es que solamente ve 10 kilómetros, lo que pasa es que a medida que se va moviendo toma fotos, entonces va armando un mosaico. Bien, entonces el ancho de barrido es la distancia horizontal que también se le llama across track, o sea, en el sentido perpendicular al movimiento del satélite, across track, que puede ver un satélite en un momento dado. Es función de dos parámetros. Primero, el instrumento. ¿Qué campo de visión tenemos? Esto lo puede dar el satélite, digo el instrumento. Y segundo, la altitud orbital local. Ahora les voy a mostrar por qué. Y la relación entre el ángulo de visión, el campo de visión, versus la altitud es lo que nos va a dar el ángulo de barrido o el ancho de barrido en sí. ¿Por qué? Es trigonometría pura. Si nosotros tenemos un ancho de barrido, un campo de visión, un ángulo de visión constante y le cambiamos la altura, estamos poniendo la base del triángulo que se nos forma. Nosotros tenemos nuestro satélite acá, ¿sí? Con un campo de visión así. Este es nuestro campo de visión. No es lo mismo si estamos a esta altura, donde acá está nuestro ancho de barrido, que si estamos a esta altura, y este es nuestro ancho de barrido. Si nosotros acá estamos, supongamos,
en una órbita baja de 200 kilómetros versus una órbita baja, pero más alta, no sé, de 600 kilómetros. No es lo mismo uno que el otro, y simplemente cambiándole un parámetro orbital, cambiamos un parámetro completo de la misión, sin modificar el instrumento a muchos años. Después vamos a ver qué problemáticas trae alejar tanto el satélite de la Tierra en cuanto a calidad de imágenes. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos? Igual, yo imagino que a medida que vayamos avanzando, van a empezar a ver los problemas de choques entre distintos parámetros que se va a hacer interesante. Este es uno. Este es otro de los parámetros que nosotros queremos controlar, que es la resolución espacial. Es el tamaño de píxel, se le llama así, tamaño de píxel. Es decir, los detalles visibles en una imagen. Fíjense, acá vemos una comparativa que arranca en un tamaño de píxel o un detalle visible de 10 metros versus, no sé, 1 kilómetro. Acá lo que significa es que cada píxel ve detalles de hasta 10 metros de longitud, es decir, 10 por 10, versus este que ve 1 kilómetro por 1 kilómetro y lo que se ve adentro es una imagen promediada. Entonces, fíjense que acá tenemos 10 metros, 30, 60, 90, no sé, por ejemplo, acá ya tenemos 250 metros. Fíjense que entre este y este, que tiene un orden de magnitud más o menos de diferencia, ya se empieza a ver pixeleada la imagen. Y acá ya es casi imperceptible, pero para muchas aplicaciones es útil. Ya la imagen no es perceptible para una imagen óptica, no es suficiente, pero por ahí para una imagen infrarroja, donde solamente querés ver la utilización de la Tierra, sirve. Y ya a 8 kilómetros no vemos nada. En 8 kilómetros tenemos un promedio de toda la imagen. Esto es una de las cuestiones más importantes cuando elegimos la altura de la órbita. Vamos a empezar diciendo que tiene que ver, primero que nada, con la cantidad de píxeles que tengamos en nuestro detector. Es decir, nosotros cuando tenemos una cámara, ¿alguien acá es aficionado a la fotografía? ¿No? ¿No? Ay, siempre hay. Bueno, cuando ustedes tienen una cámara, lo que determina los megapíxeles que tiene la cámara es los megapíxeles que tenga su sensor. Es decir, cuántos píxeles por cuántos píxeles. En general van a tener más o menos 1000 por 1000 o 2000 por 2000 píxeles, es decir, 1000 en las filas, 1000 en las columnas, y va a crear una cuadrícula donde se va a detectar la luz. Cada uno de esos píxeles va a detectar la luz y va a formar una imagen. Eso, por eso se llaman megapíxeles, ¿no? Porque ya con 1000 por 1000 ya tienen 1 millón. Eso es lo que va a ser de base para cuánto detalle podamos detectar en estas imágenes. Ya de por sí, supongamos que nosotros tenemos un sensor, que pasa mucho en astronomía esto, un sensor que tenga 4, 5, 6, bueno, 5 no, pero bueno, 4, 6, 8 píxeles, que puede pasar en astronomía, que sean tan poquitos píxeles, porque quieren detectar imágenes de muy bajo brillo, entonces usan uno solo súper potente para detectar brillo. Ya vamos a tener mínimo una imagen similar a esta, porque no tenemos tantos píxeles para detectar este tipo de imágenes. O si no, lo acercamos un montón, o le reducimos el campo de visión, y está bien, sí vamos a detectar una imagen así con 10 metros, pero es una imagen así de chiquita. Es una imagen, está bien, con 10 metros de tamaño de píxel, pero quizás de 100 por 100 metros de tamaño. Entonces, vamos a empezar diciendo que el tamaño del detector, cuántos píxeles tenga, va a afectar esto. Pero, suponiendo un mismo sensor, tenemos un mismo sensor y lo que queremos hacer es jugar con la órbita, estos son los parámetros que van a entrar en juego. Por un lado, la altitud de la órbita local. Es decir, la altitud de órbita local, si tenemos una órbita circular va a ser lo mismo, pero si es elíptica, es donde está en ese momento el satélite, nos va a dar una solución de compromiso entre ancho de barrido o cobertura versus resolución. A mayor ancho de barrido o mayor cobertura, bueno, vamos a llamar solamente mayor ancho de barrido, la cobertura la dejamos de lado. A mayor ancho de barrido,
menor resolución espacial. Es decir, vamos a tener menos capacidad de detectar detalles, porque cuanto más lejos estoy, más grande es la imagen que yo estoy dividiendo en mis píxeles. Imagínense con un mismo sensor de, supongamos, 5 por 5, así fácil de dibujar, 5 por 5 píxeles. Si yo tengo esta imagen o estos dos anchos de barrido, si yo estos los divido en, pero están en escala, ¿no? Entonces, este por ahí mide acá 100 kilómetros y este acá mide, no sé, 150 kilómetros. Y acá lo vamos a dividir. Y acá tenemos así. No es lo mismo que dividir acá en 5. Fíjense que con la misma cantidad de píxeles, en la segunda imagen, este píxel, tengo colores acá y me da medio feo agarrarlos. Este píxel detecta menos imagen, pero tiene más detalle, porque es más chiquitito que este. Este va a tener 50 kilómetros de lado, mientras que este va a tener 20. Perdón, 30, disculpen, 30 no 50. Este va a tener 30 kilómetros de lado y este va a tener 50. 20. 20, 30. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Este va a detectar detalles de hasta 20 kilómetros de dimensión y este hasta 30 kilómetros. Así que supongamos, si nosotros queremos, por ahí este es un ejemplo muy burdo, ¿no? Acá le teníamos que agregar un 0 más, ya se nota un poco más la diferencia. Estas son escalas súper comunes en lo que son estudios de bosques, estudios de campos, porque no nos interesa la baja escala de la ciudad de decir 10 por 10 metros, porque no nos sirve de nada. Entonces, si nosotros tenemos 20 kilómetros, supongamos en la cordillera de los Andes, no hay tanta diferencia de detalles en estas zonas. Esta nos va a dar mayor cantidad de detalles chiquititos que esta, pero esta nos va a dar una imagen más chica, en general, 100 kilómetros versus esta. ¿Se entiende la idea del juego, la relación de compromiso? ¿Sí? Bien. Y obviamente, después podemos jugar con la excentricidad y con el argumento del perigeo. Estas dos van de la mano. Nosotros podemos jugar con tener zonas de mayor acercamiento en la órbita para poder obtener imágenes más chicas con mayor detalle y zonas de mayor alejamiento donde podemos obtener imágenes más grandes y de menor resolución pero mayor cobertura. ¿Sí? Esto es un dolor de cabeza en general para la gente de observación de la Tierra, porque obviamente, ¿qué es lo que se trata de hacer? Más píxeles, más píxeles, más píxeles, porque es lo que nos termina dando imágenes más detalladas y todo. Pero obviamente, más píxeles implica un sensor mucho más caro, más difícil de refrigerar, de mantener, más sensible, un montón de cosas que no siempre son posibles de hacer. Entonces, a veces tenemos que jugar con lo que hay. Entonces, con los sensores que hay que encontrar la órbita correcta para lo que queremos hacer. Sí. ¿Sabían más o menos qué resolución tiene? Ay, lo dijeron el otro día en el Congreso. Por eso. Sé que tiene dos tipos de resoluciones, pero no me acuerdo cuáles son. Me acuerdo que uno... No me acuerdo si las luces de los pesqueros, por ejemplo, las promediaba o las medía cada punto. Ah, para los pesqueros, no, promediaba. De hecho, eso lo decían, va a ser una comparación con otras bases de datos. Que eso es importante, fuera del tema de esto, el tema de tengan en cuenta que cualquier satélite que ustedes diseñen no va a ser completo. Es decir, cualquier satélite que ustedes diseñen, a menos que sea, no sé, un James Webb o un satélite a Urano, que no hay otro, todo lo que sean satélites de observación de la Tierra, ustedes pueden compartir con otras bases de datos. Están los Sentinel, están los Aqua y Terra, como les decía, está SAOCOM, bueno, están todos ya con una base de datos y ustedes lo que pueden hacer es aportar a esa base de datos
O encontrar datos, che, este está buenísimo, bárbaro, pero me falta este dato en particular. Bueno, ese es el dato que voy a buscar a órbita. Tema aparte, no en cuanto a lo que son consideraciones de diseño, sino más bien cómo se piensan las misiones. Las misiones no están aisladas unas de otras. En general uno va a tener una base de datos ya preexistente y vas a diseñar a partir de él. Como pasa con Savia, que para los pesqueros y todo eso, no va a usar solamente datos de Savia Mar, sino que va a usar datos de otros satélites también. Pero lo de la resolución, sé que la de la zona global es 8 veces más chica, para más grande, no sé, eso siempre es un tema. Es 8 veces peor, llamémoslo, que la local. La local supongamos que sea 10 metros, en la global son 80 metros. Pero me parece que eran 100 metros y 800 metros, si no me equivoco. Tendría que buscarlo. Bueno, Una pregunta sí. de la opinión anterior. Ah, sí. Ahí con el argumento del perigeo y el J2, Sí, ¿cómo lo compensas ahí con la órbita inclinada de congelada sería? sí. Lo puedes hacer con órbita congelada, o si no, muy lentamente, siempre mantener corrigiendo la posición con algún motor de propulsión eléctrica o algo por el estilo. O sea, no tener que llegar al punto de tener que cambiar el eje de la órbita completamente, sino más bien hacer pequeñas correcciones para mantenerte siempre en el mismo punto. Claro. En general vas a usar una órbita congelada. Pero siempre tenés, por ejemplo, para tomar fotografías, Sí. si querés pasar siempre por el mismo punto, por así decirlo, revisitar el mismo punto en el feriado, ¿no? Sí. Siempre vas a tener disponible una órbita congelada. Bien, sí, mira, las órbitas más superpobladas que hay son las heliosincrónicas. Las demás no están superpobladas. Bueno, y Geo, obviamente Geo. Pero las demás, el espacio es mucho más grande de lo que todo el mundo se imagina. Y pensá que si bien es una órbita congelada, igual que Geo, si vos tenés... Me olvidé de... Encima este bordado no dura nada. No tengo otro. Bueno. Si vos tenés una órbita, supongamos, congelada, así, a 60 grados, no me importa, miremosla así, y vos querés que tu satélite en este momento pase por un punto en particular, ten en cuenta también que esta órbita puede estar poblada por otra gente, solamente que va a estar en otras anomalías verdaderas, y todos van a estar girando como sincrónicamente. Entonces, por mucho que haya otra gente ya en esa órbita, vos podés ponerlo también. Simplemente que no vas a pasar a la misma hora que el resto. Entonces hay que tener cuidado con el tema de los horarios. Que igual en estas órbitas es muy difícil de controlar los horarios. Y por eso se usan heliosincrónicas. ¿Hay alguna distancia mínima? Es una buena pregunta. No desconozco si hay una distancia mínima. Creo hay una distancia mínima para probabilidad de impactos. Y las probabilidades de impacto siempre se tratan de mantener en valores extremadamente bajos. Pero no sé si hay alguna reglamentación sobre distancias mínimas. ¿Alguna otra consulta sobre eso? Bueno, igual me hacen volver sin problemas, no hay problema. Bueno, el siguiente parámetro es el tiempo de revisita. Este es un tiempo... A ver, es el tiempo que tarda un satélite en volver a pasar por un lugar dado, por una misma zona. Y acá está la definición pragmática, la definición práctica, o la definición teórica estricta de lo que es una revisita. La definición teórica y estricta de lo que es una revisita es volver a la misma órbita original. Es decir, si yo digo, tengo una revisita de 16 días como pasa con SAOCOM, es porque cada 16 días reinicio la órbita. Cada 16 días vuelvo a pasar por Buenos Aires o por La Plata o donde sea, de la misma manera que pasé hace 16 días. Es decir, no es que paso por Buenos Aires en otra dirección, en otra orientación, no, pasa exactamente igual. Entonces, a esos 16 días, mi órbita, comparada con la superficie de la Tierra, vuelve a ser la misma. Obviamente, en cuestiones de J2 y todo eso, la órbita sigue cambiando y no es la misma. Pero en cuanto a la pisada, sí se repite. Entonces, lo que se repite, disculpen, no es la órbita, es la pisada. Esa es la definición formal. Es el tiempo en el que
la pisada del satélite se repite sobre el mismo lugar. Ahora, existe también una definición pragmática, que es la que más me gusta, que es cuándo paso de vuelta por un lugar sin importar cómo. O sea, de una forma útil, por supuesto. Si yo paso a 100 kilómetros y el pedacito acá lo detecta, nada, bueno. Pero supongamos que yo con esta imagen paso por acá, paso por Buenos Aires y me hace esta imagen. Y no sé, al día siguiente paso por Buenos Aires y hace esto. Pero aún así tengo una buena imagen de Buenos Aires porque acá todavía tengo una buena resolución. Acuérdense en este tipo de cosas, esto no me lo pongo a hablar en clase detalladamente porque se pone tedioso, es que la mejor calidad de imagen la van a tener en el centro, porque es la que tiene menores deformaciones, mientras que cuanto más se alejen, la curvatura de la Tierra hace que se deformen las imágenes. Más que nada cuando se empiezan a tener 1000, 2000 kilómetros de longitud los partidos. Pero supongamos que uno está medianamente cerca del centro y todavía tiene una buena resolución. Bueno, para mí esto cuenta como revisita, para muchos autores también. No es la definición teórica de revisita, pero se puede considerar si cumple con los requerimientos que tiene la misión. Entonces, por eso yo que pongo tiempo que tarda un satélite en volver a pasar por una misma zona. Yo si quisiera ser súper formal tendría que poner el tiempo que tarda en repetir una pisada. Yo repetir una pisada me refiero si esto es América del Sur, más o menos, y el satélite pasó así hace 16 días, bueno, ahora vuelve a pasar así por el mismo lugar, ¿sí? No es que, supongamos, pasa por Buenos Aires y ahora pasó de esta manera. Si antes pasaba así y ahora pasa así, esto teóricamente no cuenta como revisita. Pero si cumple con los objetivos de la misión, podemos contarlo. Bien. Suele ser inversamente proporcional a la resolución espacial. O sea, cuanto más baja es la resolución espacial, más en detalle. Acá siempre me confundo si es más alta o más baja porque en realidad es más bajo el número, pero más alta la resolución. Cuanto más alta es la resolución espacial, más alto es el tiempo de revisita. El número, vamos a hablar de números. Cuanto más bajo sea el valor del tamaño del píxel, 10 metros, 30 metros, 5 metros, cuanto más bajo sea, más alto va a ser el tiempo de la revisita. Vamos a hablar, por ejemplo, SAOCOM tiene una resolución de 10 centímetros. 10 centímetros. O era 10 metros. Para mí era 10 centímetros. ¿No? No estoy seguro. Bueno, Me suena mucho 10 metros. A mí me suena mucho, para mí era una exageración de algo así como 10 centímetros. Bien, lo que pasa es que hace pasadas así de chiquititas. Hace pasadas súper cortitas, o sea, tiene una pisada muy finita, muy delgada, donde ahí toma una resolución bajísima. Lo voy a buscar rápidamente, porque quiero darles el dato concreto y total. A ver si lo encuentro. No, 10 metros, pero para lo que es banda L, este tipo de, es una locura, 10 metros. Imagínense que el siguiente, ahora me acordé, el siguiente tenía 1 kilómetro y tiene 10 metros. Por eso le he dicho 10 centímetros, porque tenía básicamente la relación. 10 metros, pero claro, toma una capacidad de lo decía acá, lo tengo acá. La pasada, el ancho de barrido angosto, que es el que hace esa resolución, es 150 kilómetros. Para uno de estos satélites es nada. Bueno, entonces, con este tipo de resoluciones, con una banda L que suele ser un sistema de, no es óptico, con ópticos tenemos mejores resoluciones, tiene 16 días de revisita. ¿Qué pasa? Ese satélite sí necesita hacer la pasada exactamente igual a como le hizo la primera vez para poder obtener la misma imagen. Entonces, a SATCOM no le sirve pasar por Buenos Aires en otra dirección, de otra forma,
tiene que pasar exactamente de la misma manera que lo hizo la primera vez para considerarse como revisita. Para otros satélites tenemos una revisita menor. Por ejemplo, a ver si acá tenemos, fíjense, una resolución espacial de 3.000 metros nos da un tiempo de revisita de menos de un día. Es decir, 0,1 es esto no se habría que ver, es logarítmico esto, ¿no? Sí, 0,03, más o menos días. Es decir, cada un par de horas vuelve a pasar por acá. Meteosat. Después tenemos otros que tenemos una resolución espacial de más o menos 10 metros y pasa cada 10 y algo de días, 20 y pico de días. Y fíjense que es una relación prácticamente lineal. Bueno, no es lineal, sino que es lineal en escala logarítmica. Pero esto también está en logaritmo, así que bueno, es lineal en escala logarítmica. Es una relación muy marcada entre la resolución espacial y la temporal. Entonces, tengan en cuenta que si ustedes quieren imágenes muy detalladas, van a necesitar muchos satélites para poder tener una buena resolución espacial, temporal. Y es por eso que Satellogics, por ejemplo, tiene tantos satélites, o que Planet Labs, también, otra de producción de imágenes de la Tierra, tiene tantos satélites, porque si no, no pueden mantener la resolución temporal. Tienen imágenes de más o menos 1 metro, es la resolución espacial de las imágenes de Satellogics, pero si no fuese porque tienen más de un satélite, tendrían revisitas de 7, 8 días, y no les sirve para nadie. Entonces, meten más satélites para tener revisitas de más o menos una vez al día. Bueno, ¿qué factores lo influencian? Tenemos el semieje mayor y la inclinación. El semieje mayor es por el tema del periodo orbital. Tenemos el periodo orbital, cuanto más rápido giremos, más rápido vamos a tener chances de pasar por el mismo lugar. Y además, las características del instrumento. Si tenemos más ancho de barrido, vamos a volver a pasar, como decíamos así, vamos a volver a pasar por el mismo lugar más rápido. Tengan en cuenta que a escalas espaciales, 100 kilómetros no es nada. 100 kilómetros, imagínense que en provincia de Buenos Aires es así. 70 kilómetros hago yo para venir desde capital, imagínense. Entonces es así de chiquito en las escalas espaciales. Recién en 2.000, 3.000 kilómetros es que empezamos a ver bastante influencia en el tiempo de revisita. Y después, inclinación por la presencia de perturbaciones. Esto no significa que la inclinación mejore o empeore necesariamente la revisita, sino que la va a cambiar directamente. Va a cambiar la forma de calcular la revisita. Bueno, esto no sé si lo había mencionado, pero ya lo dije mientras lo hablaba, que obviamente a la revisita también se le llama resolución temporal. ¿Alguna consulta con la resolución temporal, revisita, tiempo de repetición? ¿Vamos? Bueno, este es más fácil. El horario de pasada. Esto básicamente es un parámetro que nos ayuda a responder o a determinar a qué hora va a pasar el satélite por nuestra zona de interés. Es un factor que nos puede influir, especialmente en misiones de observación de la Tierra, y por eso es que usamos órbitas heliosincrónicas, ya lo repetí 400 veces. Y en órbitas heliosincrónicas, el horario de visita, el horario de pasada, va a estar dado por el RAN o el LTAN, Local Time of Ascending Node, el tiempo local del nodo ascendente, la hora local del nodo ascendente. Esto básicamente es en qué hora del día es cuando el satélite pasa por el ecuador. Ahora, el satélite en una órbita heliosincrónica va a dar vueltas más o menos 16 veces por día a la Tierra, y cada una de esas 16 veces que cruza el ecuador es la misma hora abajo del satélite, porque está hecho de tal forma que la Tierra rota alrededor del Sol con el mismo ritmo que el satélite se ve afectado por la perturbación J2, entonces siempre mantiene la misma dirección con el vector solar. Así que si cruza el ecuador a las 12 del mediodía, no sé, en Ecuador, va a volver a cruzar sobre el ecuador
a las 12 del mediodía, no sé, cuando esté por el Pacífico. Y así sucesivamente va a seguir cruzando por el Ecuador, mientras la Tierra va rotando abajo de él, siempre a la misma hora local. En estas órbitas se suele hablar de hora local en vez de RAN, porque el RAN no se va a mantener. El RAN se va a ver modificado por la perturbación J2, pero la hora local sí se mantiene. Entonces SAOCOM, por ejemplo, pasa siempre a las 7:05 más o menos de la mañana, hora local en el Ecuador. Cuando digo Ecuador no me refiero al país, excepto la vez que sí mencioné sobre Ecuador. El Ecuador, obviamente la línea. Y está modificado por la perturbación J2, el RAN, mientras la hora local no. Bueno, el RAN igualmente cambia de forma muy predecible. Y esto lo van a ver la clase que viene con Frida, que les va a mostrar cómo hacer la modificación del RAN. Y el valor inicial va a estar determinado o determinando la hora local del nodo ascendente. En cualquier otra órbita, ¿cómo determinamos el horario de pasada? Simulación. No hay una forma fácil de decir, si esta es mi órbita, va a pasar a tal horario por tal lado, excepto de una forma ideal. Si de forma ideal lo podemos llegar a hacer, según el RAN, según la época del año y todo eso, pero lo más probable es que lo hagamos por simulación. Y bueno, solamente hay una forma determinada de hacerlo para órbitas heliosínticas. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bueno, este es uno importante, que es la relación de las pasadas. Y de hecho, esto lo vamos a estar viendo la semana que viene en el GMAT, con el tema de las estaciones terrenas y cómo extraer cuántas veces en el día pasa por la estación terrena, cuáles son útiles, cuáles no para nuestro satélite. El estudio de cuáles son útiles y cuáles no hace falta que lo hagan en el trabajo integrador porque ya es un estudio mucho más detallado, pero sí es interesante tenerlo en cuenta cuando hacen el diseño de una misión. Como decía, pasada, cualquier cosa que sea el satélite pasando por encima de nuestra zona de interés, y es un factor importante por motivos operacionales. Como les decía, hay dos cuestiones que están influenciados por la duración de las pasadas. Fíjense lo que pongo acá, ¿no? El tema de que las órbitas bajas nos suele dar mayor resolución espacial o temporal, pero también pueden tener problemas. Uno se puede ver tentado a decir, uso una órbita súper baja, tengo muy buena resolución espacial, muy buena resolución temporal, le gano el sistema, pero tenemos dos problemas. Vamos muy rápido. Entonces, hay problemas asegurando la calidad de las imágenes. No sé si alguien intentó sacar alguna vez una foto yendo en el auto, que son difíciles de tener imágenes que se vean bien, que sean enfocadas con buena calidad. Y ni les digo si tienen que sacar fotos yendo en el auto al atardecer. Bueno, de noche por ahí es medio complicado de por sí, pero en momentos de poca luz. En fotografía, la única forma de sacar una foto de buena calidad a alta velocidad es bajando el obturador, es decir, bajando la cantidad de tiempo que le permitimos al sensor observar luz. ¿Y qué pasa si le bajamos el tiempo? Tenemos menos luz. Es decir, tenemos menos luz en la imagen. Entonces necesitamos contar con muy buena luz de por sí. Por ejemplo, estar al mediodía. Entonces, no es tan fácil asegurar la calidad de las imágenes cuando tenemos órbitas muy rápidas. Por ahí podríamos usar una helio sincrónica a las 12 del mediodía. Hizo como medio raro, ¿no? Podríamos usar una helio sincrónica a las 12 del mediodía, pero bueno, tenemos problemas térmicos ahí también. Con la descarga de datos es el siguiente problema. Porque pasamos tan rápido que la estación terrena no tiene ni tiempo de detectarnos casi. Capaz podemos pasar durante 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, y está bien, sí, podemos hacerlo, pero vamos a necesitar más cantidad de contactos para bajar la misma cantidad de datos. Porque no se olviden que cuando uno se contacta con la estación terrena, lo hace por dos motivos. El primero es para recibir comandos, y el segundo es para bajar datos. Y cuando uno tiene como datos imágenes, que son varios gigas de información, necesitas tiempo para hacer la bajada. Entonces, la duración de la pasada nos va a
afectar en la cuestión de la obtención de imágenes u obtención de cualquier otro parámetro que requiera de algún tiempo de adquisición y con la descarga de datos o el contacto con las funciones terrenas. La duración de la pasada depende pura y exclusivamente de la velocidad orbital local, es decir, cuántos kilómetros. Y la velocidad orbital, como ya lo vimos, está dada por dos parámetros, que son el tamaño de la órbita y la excentricidad. A menor altura, mayor velocidad, puede ser un problema operativo, y en órbitas excéntricas, la velocidad aumenta en el perigeo. Entonces, eso de hecho lo pueden ver en algunas misiones que lo usan a favor y en contra, el tema de la velocidad orbital, el tema de la velocidad orbital lo usan ya sea para aumentar la cantidad de tiempo que pasan por la estación terrena, entonces el apogeo está sobre la estación terrena, y va muy lento para bajar la mayor cantidad de datos, o en cuestiones científicas, por ejemplo en TESS, en la del telescopio este súper excéntrico que les vengo mencionando, usan la parte del apogeo para tener mucho tiempo para sacar imágenes. Y después pasan rápido por la parte de la Tierra, pero suficientemente lento como para poder obtener imágenes. Obtener bajada de datos. Pero bueno, es algo considerable. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, estoy pensando en el tema de la revisita del horario. Sí. Entonces, es un compromiso entre la luz y las características ingenieriles de la parte térmica, digamos. Sí. Es una cuestión de compromiso entre una y otra. Sí, pensá que si, por ejemplo, vos tenés un satélite que suele estar muy frío, como nos está pasando con el USAT, la mejor órbita térmicamente hablando es la de las 6 de la mañana o 6 de la tarde, porque vas bien de frente al sol. Imagínense que si yo voy de 6 de la mañana a 6 de la tarde, siempre me da el sol. Y se elige a las 7 porque está un poco corrido y hay un poquito más de luz, pero sigue estando no tan comprometido. Sí, exactamente. Y después, imagínate que vos necesitas sí o sí 12 del mediodía. Es un triple horario térmico, porque recibís todo de lleno el sol acá y todo de lleno el eclipse atrás. Ahora vamos a hablar del tema térmico en las siguientes diapositivas. Pero Sabe más, pero tiene visita a las 12 de la noche, 11. Sí, 11 me parece que tiene Salamar, sí. Pero porque Salamar necesita... Sí, necesita medir a la noche. Sí, exactamente. Pero bueno, fíjense que no es una cuestión lineal. Todos estos satélites parecen que todos son muy parecidos unos a otros, pero cada uno tiene sus cuestiones y a algunas les puede afectar algunas cosas, otras no. Por ejemplo, no sé, hay satélites que ni les importa el tiempo de pasada porque no es lo que van a estar usando y no es un parámetro que les preocupe, buenísimo. O hay otros, por ejemplo, como al USAT, el nuestro, que no le preocupa que el tiempo local se mantenga, simplemente mientras las condiciones térmicas sean buenas. Es una cuestión térmica, no es una cuestión operativa. Y ya acá paso a lo que es radiación. Ya acá dejamos atrás lo que es la parte de instrumentación, de lo que es la parte más de, bueno, cómo vemos la Tierra, cómo pasamos por encima, y ya pasamos a una cuestión de hacer sobrevivir al sistema. O sea, la realidad es que lo más difícil que tiene el diseño espacial es que el satélite sobreviva. Suena, no sé, raro, pero es así. Es una de las peores cuestiones, la radiación, control térmico y, bueno, después también lanzamiento, pero bueno, el lanzamiento será tema aparte. Eso ya lo habrán visto en dinámica. Bueno, tenemos básicamente 3 fuentes de radiación en el espacio. Ustedes habrán escuchado varias veces que la radiación en el espacio es complicada. Tenemos 3 fuentes importantes en la Tierra, que son el cinturón de radiación de Van Allen, las tormentas solares, o las SPE por sus siglas en inglés, Solar Particle Emission, bueno, no me acuerdo la E. Esto es Solar Particle seguro, pero la E no me puedo acordar. Ejection. Y después, rayos cósmicos o radiación cósmica, GCR por sus siglas en inglés. Esto les digo las siglas en inglés porque es más fácil de encontrar que en español. ¿Y por qué digo que esto es en la Tierra? Las tormentas solares están en todo el sistema solar. Los rayos cósmicos están en todo el sistema solar.
Pero el cinturón de radiación de Van Allen está formado por el campo magnético de la Tierra. Y como pueden ver acá, llega más o menos, acá tenemos, no sé si lo llegan a ver, parece que no, 6, o sea, menos 6 y 6, en una escala que es de radios de la Tierra. O sea, si hacemos la cuenta, el radio de la Tierra es 6.000 y pico, acá estamos más o menos en 36.000 y pico de radio. Entonces, fíjense que acá, en el momento que llegamos a esta parte, ya estamos casi que pasando Geo. Fíjense, hasta Geo, un poquito más, y ya no hay más cinturones de Van Allen. Es decir, cuando llegamos a la Luna, ya ni nos interesan los cinturones de Van Allen, excepto en el trayecto de ida y vuelta. Que de hecho, los astronautas del Apolo, todos aquellos los que fueron, no se olviden que el Apolo tuvo 17 misiones, todos los que fueron decían que veían estrellitas cuando dormían cuando pasaban por los cinturones de Van Allen. Esos son electrones y partículas cargadas que estaban impactando en la retina mientras dormían. Así que bueno, eso hoy no pasa porque ya lo conocemos, pero en esa época no era tan conocido. De hecho, se calcula que, a ver, la gente que fue al Apolo ya son toda gente mayor. Voy a decir algo que es muy... No hubo casos de cáncer. Y se sorprenden por eso, porque soportaron una radiación que no es usual para el cuerpo humano. Pero bueno, resulta que entonces probablemente el cuerpo humano sea más resistente a la radiación de lo que pensamos. Pero bueno, es una población chica, pero bastante significativa. Así que bueno, pero para lo que es nuestro, lo que nos interesa, que es más que nada la parte tecnológica, tenemos acá las intensidades de los cinturones de Van Allen, que van a ver los distintos anillos, cinturones. Obviamente lo rojo significa que es donde más radiación hay, y lo azul donde menos hay. Fíjense que la Estación Espacial Internacional está justo adentro de del cinturón, está justo en la parte blanquita. Acá igual me llama la atención, la pusieron casi que ecuatorial. Bueno, pero la Estación Espacial Internacional casi no pasa por los cinturones de Van Allen. No, está bastante protegida, porque encima también estos cinturones, si bien son peligrosos cuando pasas por ahí, atrapan partículas de radiación que vienen del Sol y de los rayos cósmicos, así que acá adentro estamos más protegidos de todo lo que es radiación externa. Bueno, entonces, fíjense que cuando ustedes diseñan una órbita, tienen que tener en cuenta, estos son electrones cargados y protones cargados, que se pueden proteger, es decir, podemos proteger nuestra electrónica contra esto, pero hay que tenerlo en cuenta. Fíjense que el Geo casi no nos afecta, estamos en la zona azul. En GPS y Galileo, que son las dos más conocidas de navegación orbital, de navegación por GPS básicamente, están en la zona verde. Si bien acá pasan por la zona roja, en realidad esto es tridimensional, está en la zona verde. No hay muchos satélites en las zonas rojas, a menos que vayan a estudiar eso, porque son zonas muy activas, que es, por ejemplo, por esta, creo que esta de acá afuera no, pero la de adentro sí, fue donde se reportaban esto de los estrellitas en los ojos, los astronautas del Apolo 11. Bueno, esto en cuanto al cinturón de radiación de Van Allen. Después tenemos lo que son las tormentas solares. En realidad, mejor llamadas tormentas geomagnéticas, si es que afectan el campo magnético de la Tierra. Si estamos fuera del campo magnético, se lo llama tormenta solar. Acá está, Solar Particle Events. Ahí está, eventos de partículas solares. Pero lo que más nos interesa a nosotros de las tormentas solares son las partículas cargadas o los iones pesados. Es decir, todos aquellos que, por ejemplo, sean partículas de hidrógeno cargadas o partículas de helio cargadas, es decir, que hayan perdido electrones, que hayan perdido electrones y que vengan con carga hacia nosotros porque nos puede hacer fallar la electrónica. Y como son pesados, más pesados que un electrón, pueden dar aún más daño
que la de Van Allen. Ahora, como también son más pesados, vienen con menor velocidad y por eso son más fáciles de frenar. En la Estación Espacial Internacional, cuando hay tormentas solares, tienen zonas de protección donde se pueden ir a meter, donde básicamente es donde guardan la comida. El agua es una excelente forma de frenar las partículas solares porque tiene mucha polarización, entonces las frena enseguida. Entonces se meten adentro donde guardan la comida y están protegidos. Esta radiación no suele ser sumamente peligrosa en el sentido de que no es que deja a los componentes radioactivos o algo por el estilo. Son componentes que después se neutralizan. Pero sí, si te agarra de lleno, son las más peligrosas, porque son las más pesadas. Básicamente es como una especie de, son mini balitas, básicamente, que te impactan muy rápido. Entonces, estas son las más fáciles de proteger, son las más fáciles de cuidarnos contra estas, pero si te agarran son las más peligrosas. Estas no tanto, y las últimas son los rayos cósmicos, que son las más difíciles de protegerse y son las más inofensivas, entre comillas. De hecho, nos impactan a nosotros todos los días. Lo que pasa es que acá no llegan tantos por nuestro campo magnético. En la Estación Espacial Internacional se estima que la mayor cantidad de radiación que reciben viene de los rayos cósmicos. Como están ligeramente por fuera de la atmósfera, no sé si vieron alguna vez el tema del efecto de Rayleigh, que básicamente una partícula de rayo cósmico, de radiación cósmica, impacta contra una partícula de aire y hace como descargas contra la Tierra. No sé si lo vieron alguna vez. Yo no soy física, así que no sé explicarlo en mucho detalle, pero básicamente eso hace que nosotros no recibamos tanta radiación cósmica como los astronautas que están por fuera de la atmósfera. Bueno, ahora, esta es nuestra mayor preocupación para misiones interplanetarias. Junto con las tormentas solares, pero con las tormentas solares nos podemos proteger, los rayos cósmicos no tanto. Entonces, básicamente, esto es nuestra preocupación en misiones interplanetarias y estos dos son nuestras preocupaciones en misiones terrestres. Esto también si es que vamos a hacerlo a largo plazo. Geo, por ejemplo. El problema es que lo único que podemos hacer es redundar, es poner sistemas de backup, poner sistemas resistentes a la radiación y cosas así, porque los rayos cósmicos vienen a tal velocidad, con tal energía, que traspasan cualquier tipo de protección que uno quiera poner. No hay forma de protegerse. Y es el tipo de radiación que más probablemente nos complique la llegada a Marte. Esto ya me estoy yendo un poco de tema en cuanto a órbitas terrestres, pero acá existe una solución de compromiso, un balance entre si queremos mandar gente a Marte durante una zona de máximo solar, donde tenemos más riesgos de tormentas solares que nos podemos proteger, pero son peligrosas, pero durante los máximos solares, como el Sol genera una capa protectora alrededor de nuestro sistema solar, acá lo mostramos con respecto a la Tierra, pero lo hace en todo el sistema solar, los rayos cósmicos no llegan tanto. Entonces tenemos, en el máximo solar hay un mínimo de rayos cósmicos. Mientras que si vamos al revés, tenemos menor riesgo de tormentas solares, estamos más tranquilos, nos impactan más rayos cósmicos, podemos llegar a tener problemas porque no nos podemos proteger. Entonces, eso es un balance que están evaluando para lo que son misiones tripuladas a Marte. Pero faltaría bastante, entonces, porque tengo entendido que el Sol está entrando en mínimo Sí. en esta época. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que para mí lo mejor es poner en lo máximo, pero sí ir tendiendo al máximo. Para mí, en mi opinión, no profesional en este tema. Pero sí. Igual pensar también que si Artemis 2 se va a hacer en, no sé, 2 años, no sé cuánto habían dicho para Artemis 2, que es la tripulada, que anunciaron el otro día la tripulación. ¿Cuándo habían dicho? ¿Alguien sabe? 2026. 2026. Voy a estar en 2 o 3 años. Esa recién la primera que va a volver a la Luna. Así que no es tan alocado pensar que en 9, 8 o 10 años podemos estar hablando de Marte. Recién. Sí. A ver. Bastante suicida la misión, pero bueno. Sí. No, totalmente. Ahora, convengamos que en la época del Apolo también fue bastante suicida. Es la realidad. Sí.
De hecho, siempre cuenta estos chismes así de la parte espacial, pero es conocido, si lo buscan, ¿está? Que el presidente, no me acuerdo quién estaba en la época del Apolo 11, me parece que ya no estaba, Kennedy, Nixon, ¿no? Sí. Nixon tenía preparados dos discursos, uno por si fallaban y uno por si no. Uno por si fallaban y uno por si era exitoso. Ese es el nivel de riesgo que estaban aceptando en la misión Apolo, que hoy es inaceptable. O sea, hoy ni ahí lo podrían hacer. No por lo menos en Estados Unidos o en Europa. Y que por eso también es que dicen, ¿por qué se tarda tanto en volver? Porque ya no aceptamos esos niveles de riesgos. Así que bueno, cuestiones históricas. Bueno, yendo a los últimos, si no me equivoco, 2 temas, pasamos a ambiente térmico. Acá, bueno, nos pueden preguntar lo que quieran, acá con Santi. Yo trabajé varios años en control térmico, así que esta es una parte que a mí me encanta. Que básicamente tenemos, además del ambiente de radiación, tenemos el ambiente de las cargas térmicas en el espacio, que es ultra dependiente de la órbita. Por un lado vamos a tener las cargas térmicas, que son el IR terrestre, es el infrarrojo que emite la Tierra, porque es un planeta que tiene una cierta temperatura, cualquier cuerpo que tenga temperatura emite una radiación, entonces tiene el IR, el infrarrojo de la Tierra, el albedo, que es lo que nos rebota del Sol desde la Tierra, como no sé si vieron alguna vez a la nieve, que uno se quema en la nieve como si estuviera en una playa en enero, es porque el Sol rebota en la nieve. Y obviamente la radiación térmica solar, que es nuestro factor más importante de todos. Y después tenemos el tiempo de eclipse, que esto está mencionado en el integrador y que lo vamos a ver la clase que viene. Lo vamos a ver hoy, pero bueno, va a ser mañana. Igualmente les digo, esto sí, la clase que viene, pase lo que pase con el resto de las clases, sí la voy a subir sí, porque la necesitan para el trabajo integrador. ¿Qué es el porcentaje de tiempo al Sol o en la oscuridad? Que ahora les muestro una imagen para que se entienda mejor. Vamos a hacer una cosa, mejor voy a pasar primero a la siguiente y ahora voy con los parámetros que lo afectan. Este es un esquemita de las cargas térmicas que ve un satélite en órbita terrestre. Por un lado tenemos obviamente la radiación solar, que impacta contra la Tierra, y como impacta contra la Tierra, genera una zona de umbra o de sombra. Y después tenemos zonas de penumbra, que es donde no están completamente oscuras, pero tampoco recibe la totalidad del Sol. Y obviamente zonas de iluminación. Después también tenemos la radiación de la Tierra, y acá no está puesto, pero bueno, el Sol también rebota sobre las superficies de la Tierra y nos da el albedo. Depende de la trayectoria que tenga el satélite, va a pasar o no por zonas de eclipse. Porque acá está puesto de forma perpendicular al Sol y por ende pasa de lleno por la zona de sombra. Pero si la órbita estuviese acá vertical, entonces da la vuelta así, no tiene sombra. En órbita terrestre baja, lo máximo de eclipse que uno puede lograr es más o menos 33% o 35%. No es 50, porque fíjense que tarda un poco en llegar a la sombra, no es que ni bien pasa la mitad de la Tierra, llega a la sombra. Vas a tener una sombra de penumbra, una zona de penumbra, y recién ahí llegas a la umbra o sombra. Bueno, esta zona, más o menos en una órbita baja, puede ser hasta el 35%, de ahí para abajo. Entonces, esto lo afectamos de la siguiente manera. Podemos cambiar la altura, porque a mayor altura, mayor tamaño de órbita y por ende mayor porcentaje. Si bien en el tiempo va a ser mayor, porque vamos a ir más despacito por esa zona, entonces el tiempo va a ser mayor. Después también va a ser mayor el tiempo en el Sol. Entonces el factor de eclipse o el factor de luz del Sol, de la órbita, va a ser diferente. Vamos a tener un menor factor de eclipse y un mayor porcentaje de tiempo al Sol. También podemos cambiar la excentricidad. Podemos ponerlo que sea excéntrico y que pase más tiempo al Sol, más tiempo a la sombra. Eso lo tuvieron que hacer con el GTO ustedes. Las órbitas GTO, cuando un satélite va a GEO, que parte de LEO
y hace la órbita excéntrica, hay que tener cuidado con esas cosas. Porque si uno supone que está en cualquier posición, no sirve. Uno puede estar haciendo la parte lenta en el Sol y se te recontra quema todo el satélite si no lo tuviste en cuenta. O viceversa. La parte lenta puede estar justo en una sombra de la Tierra, la parte aparte del apogeo, y se concentra el satélite hasta el punto que la electrónica no funciona más. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. También otra cosa, las órbitas en Leo reciben más IR terrestre y albedo porque están más cerca de la Tierra, entonces lo reciben más directo, mientras que las órbitas en Geo reciben como una especie de residuo de calor que casi ni se tiene en cuenta y solamente, por ejemplo, reciben radiación térmica solar. Esta radiación térmica solar, por eso le puse térmica, no es la misma radiación del Sol en las tormentas solares, es la parte térmica, la parte de calor. Después la inclinación. Las órbitas ecuatoriales siempre, bueno, yo acá puse a 50% por una cuestión de simplificación, pero en realidad no llegan nunca al 50%. Las órbitas ecuatoriales siempre tendrán más o menos un 30% de eclipse, por muy chicas que sean, por muy grandes que sean, Leo, Geo, no importa, porque están necesariamente atrás del Sol. O sea, el Sol impacta y del otro lado es de noche. Y las órbitas polares van a depender del rango que tengan. Porque pueden estar, esto lo van a ver casi que vienen de vuelta con Frida, les insisto, así que lo van a poder ver muy visualmente. Si ustedes tienen una órbita polar que, como les decía, cruza 6 de la mañana a 6 de la tarde, va a ver de frente al Sol, mientras que si está a las 12 del mediodía, va a tener estas mismas condiciones que las órbitas ecuatoriales. Y por último, el RAN, como les mencionaba anteriormente, para las órbitas no ecuatoriales, el RAN es un factor para determinar el tiempo de eclipse. Porque dependiendo de dónde está el RAN, es la inclinación torsión, ¿no? La inclinación sobre el ecuador de la órbita y si vamos a tener eclipse o no. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Hay alguna especie de órbita medio congelada en el sentido de que, o sea, que acompañe parcialmente el giro de la Tierra respecto al Sol para siempre tener un mínimo, digo, no sé, por ejemplo, una órbita con un gran ángulo, sí, e intentar hacer que, no sé, que pase muy por los polos, sí. enfrentado al Sol para evitar al máximo eso? O... Mira, lo que más, o sea, vamos a evitar al máximo el eclipse. Claro. Lo que se me ocurre es una órbita heliosincrónica de 6 de la mañana. Igual el beta no cambia, siempre va a cambiar. Siempre cambia, ahora iba a comentar eso, sí. ¿Qué siempre cambia? Ahí les comento. Si vos tenés una órbita heliosincrónica de 6 de la mañana, la órbita va a girar con el Sol. Entonces siempre la vas a ver a 90 grados, así como de lleno. Claro. Así. Perdón, no congelar, claro, sería algo así. Correcto. Sí, porque si vos la congelás, al contrario, te va a cambiar con respecto al Sol. Claro. Congelada con respecto al Sol es una heliosincrónica. Bien. Esto es lo que van a ver ustedes desde el Sol, porque cruza acá a las 6 de la mañana y acá a las 6 de la tarde, fíjense, y claro, de un lado está amaneciendo y del otro lado está atardeciendo. Entonces, siempre hay Sol. No sé si se entiende visualmente. Y de nuestro lado estaría el Sol, digamos. Sí, Y claro. el Sol, o en realidad puede estar desde atrás y no pasa nada, porque Sí. esto siempre ve el Sol, y como el AJ2 te va rotando la órbita, el Sol siempre lo ves. De todos modos, eso sería prácticamente una órbita polar. Sí. Pero por eso digo, pero podría hacerse una órbita con un buen ángulo de inclinación Sí. y intentar imitar algo así. Mira, podés lograrla por un cierto tiempo. Por un cierto tiempo sí, de forma estable no. De forma estable tenés que ir con una heliosincrónica a 97, 98 grados. Sí. Si querés ir a 90 grados, o no, 91, te va a salir tipo semi-heliosincrónica. Va a ser una especie de comportamiento heliosincrónico, pero eventualmente se va a desfasar. Porque no es exactamente el mismo desfasaje con el Sol. Bueno, en ese caso igual sí podría hacer algún empuje de vez en cuando. Sí. Para mantenerla. Totalmente. Sí. Igual lo que decía acá Santi, que es lo que van a ver la clase que viene, es que durante el año
como la Tierra, este es el ecuador, la Tierra va a ir modificando su ecuador con respecto al Sol, porque vamos a cambiar el ecuador, lo voy a poner así recto. Lo voy a poner así. Ahí. 23 grados. Así lo ve el Sol cuando es otoño o, verano o invierno. Así lo ve el Sol cuando es invierno, no, es primavera. Otoño y primavera. Ahora, cuando es invierno o verano, la Tierra se inclina como un poquito hacia el Sol, o se aleja del Sol con esta inclinación. Es decir, ahora, así lo vemos insisto, primavera y otoño. Pero desde acá lo vamos a ver en invierno y desde acá lo vamos a ver en verano. Entonces, ligeramente cambia la inclinación de la órbita con respecto al Sol. O sea, no de la Tierra sigue siendo sus 90 y pico de grados, pero con respecto al Sol cambia. Y eso se llama ángulo beta. Que ya Frida lo explica mañana, que por eso que todo esto del cambio de RAN, todo esto que estamos viendo acá, lo va a explicar Frida con el ángulo beta, que es una herramienta que usamos en el control térmico, o en el análisis térmico, mejor dicho, que es para evaluar cómo el Sol ve la órbita, o cómo la órbita ve el Sol. Entonces, acá vamos a tener un beta angle de 90 o 0, que es la que me preguntes, pero bueno, máximo, mientras que acá vas a tener un ángulo beta de el máximo menos 23 grados, o sea, ligeramente acostada la órbita por esta declinación de la Tierra. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, con esto ya cerramos. Claro, porque el último punto que mencioné fue el de las perturbaciones, pero ya lo habíamos visto. Me faltaba un punto, digo. Ya lo vimos las clases pasadas de las perturbaciones, así que eso no lo voy a mencionar. Algunas conclusiones. Como vieron durante la clase, no hay órbitas mejores o peores. No es que hay una órbita que es el santo grial, ni mucho menos, sino que hay órbitas que funcionan para una misión y órbitas que no. Hay órbitas óptimas, útiles, compatibles o incompatibles. En general, nunca va a haber una única órbita posible. En general, cuando uno plantea una misión, va a decir, bueno, podemos hacerlo con esta órbita o con este rango de órbitas. Entonces, vas a tener opción A, B, C, D, E, F, G, y vas a tener que elegir una órbita. Dependiendo ciertos criterios, que bueno, eso ya es más tema de análisis, digamos, más de ingeniería. Cada parámetro orbital va a impactar en el comportamiento del satélite desde la misión hasta las operaciones. Es decir, elegir un parámetro orbital no es al azar. Elegir un parámetro orbital tiene que coincidir con los objetivos de la misión, los requerimientos de la misión, los requerimientos operacionales, etc. del satélite. Y por último, fíjense, diseñar una órbita, yo diría que no solamente va más allá de la mecánica orbital, sino que, a ver, la mecánica orbital es una herramienta para diseñar una órbita. En realidad, diseñar una órbita tiene que ver más con la misión y las características del satélite que con la propia mecánica orbital. De las operaciones, presupuesto para el lanzamiento también es una cuestión, entre otros. O sea, cuando ustedes quieran diseñar análisis de misión, diseño de órbitas para satélites, la mecánica orbital va a ser una herramienta, va a ser como matemática o física. Pero el resto es muchos criterios de este estilo, criterios de resolución, tiempo de revisitas, cuán rápido pasa por arriba de la estación terrena. Y pasa mucho que hay conflictos, ¿no? Que hay zonas donde vos decís, bueno, a ver, yo quiero que pase rápido para poder detectar este fenómeno, pero no me lo puedo permitir para la estación terrena. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Se puede cambiar la órbita? ¿Mejoramos la estación terrena? ¿Cambiamos la misión? Es un ida y vuelta, no es algo lineal. Así que bueno, con esto cerramos la clase de hoy. La clase que viene, me olvidé de cambiar la próxima clase, no hago eso. Me olvidé de cambiar eso. La próxima clase vamos a estar viendo una introducción a los sistemas espaciales
o sea, una introducción a todo lo que tiene que ver con lo que va adentro del satélite y cómo influye en la mecánica orbital también, que eso es lo que va a estar hablando Frida con el control térmico y el análisis de la potencia que recibe el satélite según la órbita que tenga. Así que bueno, cualquier pregunta, estoy acá, si no, nos vemos mañana y bueno, seguimos con esto.